Bueno, lo que vamos a ver en este video es un ejemplo. Supongamos que nos piden que calculemos estas distancias, donde L, L' y L segunda son rectas. Son las siguientes rectas. La recta L, dada en forma paramétrica, esta recta. La recta L' también en forma paramétrica, es esta recta. Y la recta L segunda dada en forma implícita, y es esta recta. Nosotros vimos cómo calcular distancia entre una recta y un punto, pero ¿qué significa distancia entre rectas? Bueno, acá lo tenemos, si las rectas se cortan, como en este caso, entonces la distancia es 0. La distancia entre L y L' es 0. Si las rectas son paralelas, por ejemplo, como en este caso, tenemos la recta L, la recta L', entonces la distancia entre ellas es lo mismo que, entre L y L', es lo mismo que la distancia entre L y un punto cualquiera, P', un punto cualquiera de la recta L'. O también podemos tomar la recta L' y un punto cualquiera de la recta L y calcular esta distancia. Estas dos distancias las sabemos calcular porque es distancia entre una recta y un punto. Entre una recta y un punto. Bueno, entonces vamos a nuestras rectas L, L' y L segunda. Tenemos estas rectas y estas, si las graficamos, nos queda esto. Ahora lo podemos ver rápido. Por ejemplo, la recta L pasa por el punto 2, 0, ¿sí? 2, 0, y su vector, un vector director es menos 1, 2, o sea, menos 1 en X, 2 en Y. Esta es la recta L. La recta L' es una recta que pasa por menos 1, 1, entonces menos 1 en X, 1 en Y. Y su vector director es, o un vector director, es el 3 menos 1, entonces nos movemos 3 en X y bajamos 1 en Y. Esta es la recta entonces L'. Y la recta L segunda está dada en forma implícita, podremos, por ejemplo, para graficarla, pasar la forma explícita, y es la recta Y igual a menos 2X menos 2, entonces, bueno, la ordenada al origen es menos 2, y su pendiente es menos 2, así que, bueno, pasa por este punto, por lo tanto quedaría esta recta L segunda. Bueno, entonces, si queremos calcular la distancia entre L y L', acá en el gráfico nos quedó que se cortan, por lo tanto la distancia es 0. Y si queremos verlo en forma analítica, que efectivamente estas rectas L y L' no son paralelas, bueno, miramos sus vectores, sus direcciones, sus vectores directores. Un director de L es el vector menos 1, 2. Un director de L' es 3 menos 1. Bueno, y claramente estos vectores no son paralelos. El director de L no es múltiplo del director de L'. Entonces, por lo tanto, L y L' no son paralelas, o sea, la intersección entre ellas es distinto de vacío, o sea que la distancia entre ellas es igual a 0. Si queremos calcular ahora la otra distancia entre L y L segunda, entonces tenemos que esas rectas son paralelas, eso es lo que nos quedó en el gráfico, pero si lo miramos a partir de sus direcciones y sus vectores directores, bueno, ya sabemos que el director de L es el menos 1, 2. Sabemos que el 2, 1 es un vector perpendicular a L segunda, ¿sí? Un vector normal de L segunda es el 2, 1. Por lo tanto, un vector paralelo de L segunda es invertir las componentes y a una cambiarle de signo. Entonces, por ejemplo, menos 1, 2, ¿sí? Un vector perpendicular a este. Este es un vector paralelo a nuestra recta L segunda y en realidad nos quedó el mismo vector que pero con que sean paralelos estos vectores, estos directores, es suficiente para poder decir que las rectas L y L segunda son paralelas. Bien, entonces queremos calcular la distancia entre ellas. Para calcular esta distancia habíamos dicho que podemos tomar L y un punto de la segunda recta o L segunda y un punto de la primera. Entonces nos quedaría cualquiera de estas formas, debe ser con cualquiera de estas L y este punto o L segunda y este punto, podemos calcular la distancia entre las dos rectas. Nosotros en realidad, bueno, vimos dos formas de calcular distancia entre una recta y un punto. Una es trazando una recta perpendicular
haciendo la intersección y calculando la distancia entre esos dos puntos, y la otra es con una fórmula. Nosotros lo vamos a hacer de las dos maneras. Primero vamos a calcular esta distancia trazando una recta perpendicular a L que pase por este punto, haciendo la intersección entre L y esa recta y calculando la distancia entre ese punto y este punto P segunda. Bueno, entonces lo vamos a hacer. Vamos a calcular esta distancia. Entonces dijimos, bueno, primero entonces tenemos que tomar un punto de la recta L segunda. Para tomar un punto de esta recta, ya habíamos dicho que es una solución particular de esta ecuación. Y bueno, por ejemplo, podemos dar a x un valor, en este caso le dimos el valor 0, y entonces nos queda que y es menos 2. Bueno, ese es un punto de la recta L segunda. Vamos a trazar entonces una recta L tercera. Esta L3 es perpendicular a L y el punto que recién trazamos va a ser un punto de nuestra recta L tercera. Entonces nuestra recta es perpendicular a L. Bueno, un vector director de L es el menos 1, 2. Un vector perpendicular a este es 2, 1, ¿sí? Este que tenemos acá. Así que el 2, 1 lo vamos a tomar como vector director de la recta L3. Y bueno, la vamos a hacer pasar por este punto. Entonces, bueno, la recta nos queda, sea 0 más 2 por el parámetro. Al parámetro lo vamos a llamar alfa. Y en y es igual a menos 2 más 1 por el parámetro. Así que en menos 2 más alfa. Donde alfa, bueno, es un número real. Y ahora lo que queremos hacer es la intersección entre esta recta que armamos recién y la recta L. Bueno, esta recta sería la misma, esta recta L. Al punto de intersección lo vamos a llamar M. Y bueno, tenemos que hallar entonces la intersección entre esta recta, dada en forma paramétrica, y esta recta L, que también está expresada en forma paramétrica. Los parámetros son distintos, así que por lo tanto es igualar. X sería 2 menos t igual a 2 alfa, y 2t igual a menos 2 más alfa. Bueno, nos queda este sistema de ecuaciones. Resolvemos este sistema de ecuaciones. Por ejemplo, podemos despejar alfa y alfa queda igual a 2t más 2. Reemplazamos alfa en la primera ecuación. Nos quedaría que 2 menos t igual a 4 alfa más 4. Bueno, acá lo tenemos. Bueno, despejamos t. 5t nos queda igual a, bueno, lo pasamos restando, así que menos 2. O sea que t es igual a menos 2 quintos. Y también podemos hallar alfa. Si t es menos 2 quintos, entonces reemplazamos acá. Y nos queda que alfa es igual a menos 4 quintos más 10 quintos, o sea, 6 quintos. Y bueno, o con alfa o con t, reemplazando, por ejemplo, acá alfa por 6 quintos, o reemplazando acá t por menos 2 quintos, nos queda el punto m, 12 quintos menos 4 quintos. Bueno, entonces la distancia entre L y este punto P segunda es lo mismo que la distancia entre M y este punto. Bueno, esto es calcular la distancia entre estos dos puntos. Tenemos que tomar, por ejemplo, la coordenada en X y restarle la coordenada en X del punto P segunda. Nos quedaría 12 quintos al cuadrado, 144 sobre 25. Y lo mismo, bueno, en Y, menos 4 quintos más 10 quintos, sería 6 quintos al cuadrado, 36 sobre 25. Bueno, sumamos, queda 180 sobre 25. Cancelamos un 5, el 5 del 180 con un 5 del 25, nos queda 36 quintos. Raíz cuadrada de esto es 6 sobre raíz cuadrada de 5. Así que, por lo tanto, la distancia que queríamos calcular es 6 sobre raíz cuadrada de 5. Pero también podemos hacerlo usando la fórmula que vimos para calcular distancia entre una recta y un punto. Para eso necesitábamos la recta tenerla expresada en forma implícita, que lo tenemos, y entonces era reemplazar las coordenadas del punto en la ecuación de la recta, tomar valor absoluto y dividirlo por el módulo del vector perpendicular.
Y bueno, entonces acá, ¿qué punto vamos a tomar? Este punto P era un punto cualquiera de la recta L. Por ejemplo, el 2, 0 es un punto que teníamos ya. Bueno, acá el punto P de coordenada 2, 0, pero cualquiera podríamos utilizar. Entonces dijimos, para calcular esta distancia, tomamos la ecuación implícita de la recta L segunda, reemplazamos las coordenadas del punto en la ecuación, quedaría 2 por 2, 4, más 2, 6. Tomamos valor absoluto sobre el módulo del vector perpendicular, que es en este caso 2, 1. Así que 2 al cuadrado es 4, más 1, 5, raíz cuadrada de 5. O sea que nos queda 6 sobre raíz cuadrada de 5. Bueno, así que por lo tanto ya sabíamos que nos tenía que dar ese valor. La distancia entre las rectas, entre L y L segunda, es 6 sobre raíz cuadrada de 5. Bueno, en el próximo video, que va a ser el último video de esta clase, vamos a ver otro ejemplo.